Y pues escuchamos un cacho bastante grande de la canción Team de una chamaca muy interesante llamada Lorde de Nueva Zelanda. Ya lleva 2 discos en su haber y es muy jovencita, nació en 1996. Como vemos, pues tiene ahí una combinación rock, pop, indie bastante interesante. Y bueno, pues ahí está Lorde para abrir nuestras intervenciones musicales el día de hoy en Sincronía, Raúl. Y luego, ¿qué nos tocaría ahora, Raúl? Bueno, pues ahora nos toca ni más ni menos que la mesa política, que tiene un tema, bueno, pues que en este momento se está discutiendo tremendamente en los medios ¿Cómo de no? comunicación. La Puri. Exactamente. La mesa política, ok. Adelante, Raúl. Pues, ¿cómo ves esta grabación que se le hizo a Puri Carpintero? Por cierto, ella misma ya había hecho su propia travesura, entre comillas, con Telles, ¿no? En algún momento. Así es. ¿Te acuerdas? Una especie de cucharada de sopa de su propia... ¿Cómo se dice? Una sopa de su propio chocolate, cucharada de su propio jarabe, como le quieras llamar, pero pues sí, fue una asunto irónico del destino que ahora a través de los medios de comunicación, porque bueno, tanto ella como Telles en ese momento, o en algún momento Telles también estuvo muy relacionado. Telles ha estado en varias áreas económicas en su tránsito corruptísimo por la política mexicana, no creo que también estuvo relacionado con telecomunicaciones, y pues ahora ella a través de los medios, a través de lo que domina, a través de su campo experto, que son las comunicaciones, tanto encubiertas como públicas, pues se le echó de cabeza con esta grabación, Raúl, en donde dice que se sacó la lotería, ¿no? Algo así. Sí, mira, es un tema con varias aristas, desde el asunto de la ilegalidad que consiste en estar revisando llamadas telefónicas privadas. Paradójicamente es un metadiscurso todo esto, ¿no? Porque se habla sobre la legislación en temas de telecomunicaciones. Y nada más y nada menos ahí es en donde está el espionaje, y nada más y nada menos ahí es en donde está el conflicto de interés, y nada más y nada menos se va muy pronto a dar un dictamen sobre las leyes secundarias de esta reforma de telecomunicaciones. Entonces podríamos ir desmenuzándolo parte por parte. Digo, la parte de que es ilegal, bueno, pues eso no hay mucho que analizarle, pero los otros 2 aspectos me parece que son sumamente importantes, ¿no? No sé qué piensas tú de este conflicto de intereses, si es, como ella dice, no hay ningún conflicto de interés porque no tengo ningún negocio, o sí, o qué opinión te merece a ti. Yo tengo la mía, desde luego, pero quisiera escucharte a ti. Bueno, y antes de dar mi opinión, pues también ver desde qué punto de vista lo vamos a abordar, porque para mucha gente se trató también de una especie de cortina de humo, señuelo, todas estas metáforas que utilizamos cuando hablamos de fenómenos que de repente son sobreexpuestos en los medios en momentos claves para distraer la atención de manera estratégica de otros fenómenos y de otros eventos que se están dando, y que la mayoría de las veces pues tienen una connotación bastante negativa para el país y sobre todo pues para el ciudadano de a pie, ¿no, Raúl? También eso se anduvo diciendo. En primer lugar, yo creo que aquí no es tanto un distractor porque es algo grave, es decir, evidentemente quien hace esto lo hace con motivos políticos, ¿no? Podríamos decir que es una especie de denuncia, es decir, este tipo de grabaciones, Raúl, tienen 2 posibilidades por lo menos para empezar. Bueno, eso es lo que yo digo, salvo lo que nuestro público y nuestros compañeros del chat, a los cuales ahorita les mandamos un saludote, opinen, ¿no? Salvo su sabia opinión. Bueno, pues yo considero que estas 2 aristas son, por un lado, pues pueden ser filtraciones periodísticas transgresoras, encaminadas a la denuncia de este tipo de situaciones relacionadas con la corrupción y la explotación y el aprovechamiento de posiciones de funcionario público para el provecho personal, ¿no? Pero por otro lado también estas filtraciones pues pueden ser maniobras políticas de simple golpeo de intereses que no necesariamente tienen que ver con una denuncia encaminada al bienestar, a la información de la opinión pública y por lo tanto al bienestar también de la mayoría de la población a largo plazo, sino con simples intereses personales y reyertas políticas y, ¿cómo se llama? Intrigas cortesanas, le dicen, ¿no, Raúl?
Y a veces pueden ser, pues, sí, intrigas cortesanas, ¿no? Intrigas del palacio, ¿no? O pueden ser una combinación de las dos, es decir, yo creo que hay varias, bemoles y varios grises que podríamos manejar, hay varias combinaciones. Sea como sea, esto se dio. Y digamos que sea cual sea la intención o la combinación o la mixtura de intereses en el origen de estas grabaciones, creo que sí fue a final de cuentas de provecho público porque se exhibe a una funcionaria que claramente está aprovechándose de la información privilegiada que tiene, opino yo, para hacer negocios. La manera en cómo se expresa, ahí pueden escuchar el video, la Claro. manera en cómo se expresa Puri connota bastante júbilo porque hay una situación derivada de la reforma que ella misma promovió y que supuestamente era como tirar el muro de Berlín de las comunicaciones aquí en México, ¿no? Aprovechándose de estos cambios, ¿no? Y que le ya dan una coyuntura y le dan una apertura de la cual puede sacar un provecho personal, es decir, un negocio personal para un enriquecimiento individual. Ahí ya hay un conflicto de intereses, sí. Completamente. El hecho de que no tenga ahora el negocio no la exime de estar en un conflicto de intereses, justo porque, como comentas, completamente de acuerdo estoy contigo, está utilizando el privilegio de la información que se está generando ahora mismo en los debates legislativos. Solamente una corrección, no es una funcionaria, es una legisladora, eso lo hace peor de grave aún. O sea, las dos cosas son graves, pero siendo legisladora es más grave aún, porque no sé si se entienda bien esto que se dice sobre que la legislación debe ser imparcial, cosa que no existe en este país de ninguna manera, y que da pauta también, lo que estamos viendo en el ejemplo de Carpinteiro es algo que da pauta para ver qué es lo que está sucediendo en los demás. Los legisladores realmente no es al revés, no es como se dice que Televisa tiene cabilderos, no, los legisladores son cabilderos de intereses de sectores de mucho poder económico y no son personas que estén legislando o cabildeando, digamos, en beneficio de la sociedad civil, de toda la población en general. Y el pueblo, la gente de pie, como decías hace un rato, queda siempre rezagada hasta el final. Todo lo que resuelven siempre va a beneficiar a unas muy pocas personas y este es un ejemplo evidente. En este caso, lo peor de todo es que la esperanza del beneficio final era para ella, ¿no? Nos sacamos la lotería pues porque ya iba a tener ahí un beneficio muy útil para poder generar un negocio propio. Este cuento de que generar competencia es un absurdo. ¿Qué hay con otro tipo de circunstancias, no? Las estaciones de radios comunitarias y bueno, todo lo que ya hemos hablado, esta censura de internet, el control que quiere ahora tener gobernación y temas que son de verdadera relevancia en general para nosotros, ¿no? Bueno, supuestamente el tema de supuestamente el PAN en toda esta pantomima política que quiere dar una imagen de pluralidad partidista y debate democrático, ¿no? El PAN se ha opuesto y hay ya una serie de situaciones y antagonismos respecto a lo que es la injerencia de gobernación. Según esto, el PAN, si mal no me acuerdo, salvo que me corrija el público, ¿no? O nuestros compañeros del chat, creo que el PAN estaba supuestamente oponiéndose, ¿no? Levantando la diana y diciendo, no, nosotros no estamos de acuerdo con la regulación por parte de gobernación y el control de los contenidos, salvo en ciertas situaciones, falta ver, porque bueno, ya sabemos que este tipo de reyertas e intercambios cambalaches que se dan entre partidos que pues, tienen por encima de ellos un programa bastante definido, coincidencias programáticas bastante definidas, estos cambalaches pues terminan siendo simplemente pirotecnias, ¿no? Para simular esta polémica partidista en realidad inexistente y terminan cediendo a cambio de ciertas monedas de cambio políticas, ¿no? Pero supuestamente ya se están oponiendo al control de gobernación. Habrá que ver cómo resulta todo esto, ¿no? Y sí tienes razón, Raúl, hay una diferencia entre funcionario y legislador y esto lo hace todavía más grave por parte de esta señora, ¿no? Sí, dime. Sí,
nada más rápido quería, porque luego se nos va el tiempo y no nos acordamos, ¿no? Saludar a las personas que nos acompañan en el chat. Vampire Cruz 1, no soy troll, Mauricio BR, Noai, Iván Delao, Club Naturista CI, Enrique Seleni y Yasa Medina. Saludos, gracias por estar con nosotros en el chat. Perdón, Ulises, sí, continuamos. Ajá, exacto. Y bueno, pues sí, saludos a todos ellos. Y bueno, lo que te estaba diciendo es que, bueno, el asunto es el legislador todavía lo hace más grave y yo no creo que sea una cortina de humo o que tenga esa función. Es decir, digamos que el que lo hizo sabía perfectamente que no resulta un distractor en el sentido de que se ponga un tema superficial, ¿no? O de poca relevancia para jalar la atención que el público podría tener sobre otro asunto más sensible, de mayor importancia. Yo creo que al contrario, si esa es la intención, puede funcionar totalmente al revés. Va perfectamente ligado este asunto que es bastante grave con el otro. Yo creo que lejos de atraer la atención, más bien pone la atención en el debate y en los procesos que se están viviendo en el Congreso, Raúl. Sí, y en la forma como... En el Senado. Exacto, y en el estilo en cómo legislan en México, lo que estaba yo tratando de resaltar hace un momento. Es decir, la pregunta fundamental es, ¿para quién están haciendo las leyes estas personas que están ahí, bueno, viviendo del erario público y por demás está decirlo, demasiado bien? ¿Para quién trabajan? En realidad trabajan para un pequeño sector de particulares con fuertes intereses económicos o trabajan para la nación, para el país, para la población en general. Yo hago la pregunta al público que nos está escuchando. Tengo mi opinión es que en realidad es lo primero. Es muy claro que no están viendo por el interés común, sino viendo por el interés de unas cuantas personas. Entonces, creo que esta es un pequeño botón de muestra del tipo de cosas que suceden al interior de las cámaras. No estoy diciendo con ello que no haya legislador que valga la pena, que toda la política sea corrupta. En general, sí. Quizás haya algún legislador que pueda estar haciendo un trabajo útil, etcétera. No podría citar ahora mismo ejemplos, pero lo que sí quiero destacar es, a final de cuentas, hemos hecho de la política algo que nos genera animadversión porque hemos permitido que los legisladores, sin ningún tipo de repercusión ni tipo de sanción alguna, campeen por ahí haciendo este tipo de cosas, ¿no? Me parece que el solo hecho de retirarse no es suficiente. Me parece que sí debería de haber algún tipo de repercusión para este tipo de acciones, ¿no? Al interior de las cámaras y, bueno, en general a nivel legislativo. No sé qué pienses tú de ello. Así es, Raúl. Y bueno, pues aquí Vampire-Cruz 1, uno de nuestros compañeros del chat que siempre está aquí con nosotros, dice, y lo peor de todo es que Carpinteiro es una legisladora de izquierda. En efecto, ¿no? Esto lo hace todavía más grave. Si ya de por sí un legislador, ¿no? En sí, de cualquier corriente política, pues está incurriendo en un delito, está incurriendo en una, en una transgresión, en un rompimiento de la regulación electoral que va orientada supuestamente a este trabajo para las grandes mayorías por parte de los legisladores que dices, Raúl. El hecho de que esta señora supuestamente crítica de los grandes privilegios, como por ejemplo los de Televisa y los monopolios y los grandes privilegios de los grandes centros de poder económico y las grandes corporaciones y empresas que en nuestro país se llevan pues prácticamente todos los recursos y todas las ganancias, ¿no? Supuestamente crítica de todo esto, pues ella sea precisamente quien, y así, aunque sí me da bastante risa, ¿no? Que sea ella quien dice que no solamente quiere legislar, no solamente quiere favorecer o promover la competencia, porque esa fue su defensa, legislando, sino también en la práctica. O sea, Raúl, ¿no? Si dice, ya nos sacamos la lotería, güey.
¿no? Ya nos sacamos la lotería, ¿no? Sí, y le habla a un ex corporativo, ¿no? A un ex líder corporativo, ¿no? De Telefónica Movistar, si mal no me acuerdo, ¿no? Y le plantea que ya de la ley se sacó la posibilidad de hacer negocio. Sin contar, como tú dices, que a esta mujer entonces es muy interesante lo que pasó. De por sí, más allá que digan que es un distractor, no lo es, porque está ventilando muchísimas cosas. A estos legisladores supuestamente de izquierda no les interesa la real democratización de los medios, tal como tú dijiste. Los medios alternativos, las radios comunitarias, toda esta democratización y pluralización de los medios, descentralización de los grandes centros de poder económico y las grandes corporaciones de los medios, aquí no tienen nada que ver. Estos son los intereses de la señora. Esto es lo que le está importando. Cómo la competencia se hace restringida, ¿sí? Ampliar la competencia, pero ampliar ¿a dónde? A todos estos que ya tienen los recursos de infraestructura, el colmillo, los conocimientos, el background, como le dicen por ahí, para poder, ¿sí? Seguirse repartiendo el pastel entre unos cuantos. Ese es el gran tema, ¿no? Sí, un interés a final de cuentas sumamente particular, reducidamente particular, y para seguir manteniendo un control. Esto es el mismo fenómeno que se repite en la política una y otra y otra y otra vez. La razón por la que es tan complejo poder liberar la licencia para generar partidos políticos es esa. ¿Quiénes tienen en sus manos el control de los recursos económicos, el control de los recursos políticos, ejecutivos del país? Pues unas cuantas personas. Esto cancela absolutamente la vida democrática en México, y mientras tanto, pues todos los temas de diversión para que la gente no se entere, pues es algo dramático, ¿no? Yo creo que lo tienen perfectamente medido. Y desde luego, aquí no me estoy refiriendo al Mundial, ¿no? Que es un fenómeno que se ve cada 4 años. Me refiero a empresas como Televisa, TV Azteca y algunas otras más, bueno, grandes cadenas de radiodifusión, etcétera, o de cable, que tienen en sus manos concentrada estos medios o estos mecanismos que permiten que las personas, bueno, pues puedan estar abstraídas en toda índole de temas, sin que tampoco necesariamente esto quiere decir que sea algo perverso o malo. Digo, cada quien es libre de disfrutar de su tiempo libre y de divertirse como sea, pero a final de cuentas, muchos de estos recursos son empleados, pues ahí sí, para que veas, como cortina de humo, como distractores, para, entre tanto, ellos poder seguir teniendo el poder. Y es muy dramático describirlo de esa manera, porque pareciera ser una especie de teoría de la conspiración hablar de ellos y de nosotros, pero no puedo percibirlo yo de otra manera. ¿Qué es lo que está pasando cuando una persona está viendo para el interés particular, siendo legislador y estando dentro de un debate que se supone que va a tener un alto nivel de repercusión para la democratización de los medios, como se supone que es el tema del debate? Bueno, si se le puede llamar de esa manera. Así es, Raúl. Y bueno, aquí nuestro compañero también del chat, No Soy Troll, dice: los de izquierda partidista piensan como Marx y viven como Han Ronk. Yo creo que muy bueno es este post, por sí solo, ¿no? Hay una gran contradicción, aunque pues yo sí, con respecto a esto, pues ni siquiera de izquierda consideraría, ¿no? Yo supongo que aquí No Soy Troll se refiere a como izquierda partidista. No sé si mete en el espectro también, por ejemplo, a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, o solamente a la autollamada izquierda moderna, que es el PRD, y que es precisamente a donde de manera sintomática, a la cual sintomáticamente esta corriente pertenece la señora Purificación Carpinteiro, que desde hace mucho tiempo ya estaba excluyendo y respondía de manera bastante evasiva a los cuestionamientos sobre, ya muy puntuales que se le hacían, sobre qué tenía esta ley acerca de los medios alternativos y de la democratización mediática auténtica, Raúl. Entonces, pues ahí está el tema sobre la mesa, ¿no? Sí, completamente. Ya nada más comentar que nos dice Carlos, nuestro productor, este asunto de que de suyo ya es muy sospechoso que durante el sexenio de Calderón fuera bueno, pues una de sus conces, ¿no? Bueno, sí, es
es tremendo lo que estamos viviendo ahorita y bueno, yo coincido contigo, esto nos pone los puntos sobre las ICE en uno de los debates más importantes de las resoluciones que va a haber próximamente respecto a las leyes secundarias en la reforma de telecomunicaciones. Así es, Raúl. Y bueno, a pesar de que, bueno, sí se trató de cubrir todo esto, porque la verdad sí se trató de cubrir todo esto con el Mundial, ¿no? Independientemente de que hablen de que la gente en realidad sí no se deja, que es cierto, ¿no? Ya no es como antes, ya existen otros medios, ya existen las redes sociales, ya existe mucho descontento, ya existe una mayor distribución de la información, pero no podemos dejar de ver que la manipulación sigue siendo una tentación existente en todos los centros políticos de poder, de todos los centros políticos de poder hacia las grandes mayorías, hacia la opinión pública. Y bueno, sí se puso el fútbol, a lo mejor no con toda la confianza, ni echando los huevos, de todos los huevos en esa canasta, ¿no? Porque tampoco son tontos, son conmigo, pero no les venía mal juntar estas dos cosas para que el fútbol pusiera su granito de arena a la indiferencia y a la insensibilidad que de por sí ya aplastante que tenemos los mexicanos, y que traen muchos mexicanos, y que aquí en sincronía quisiéramos contribuir a cambiar con respecto a los asuntos políticos del país, Raúl. Y en efecto, pues ni esto fue, ¿cómo se llama?, suficiente para que se diera esta filtración y poner estos temas tan importantes sobre la mesa ante nuestro público. Ya seguiremos con estos temas y derivados de ellos en otras mesas políticas. Por lo pronto, Raúl, pues muchas gracias. Y el tema